Hoy voy a explicarles con respecto a lo que es el curso de Economía General, tema Política Económica, tarea económica 2. El tema política económica viene a ser un conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país, estableciendo criterios, ¿no?, generales para el desarrollo y el funcionamiento de la economía. Esto quiere decir que es un conjunto de acciones y decisiones que tome el gobierno para mejorar prácticamente la economía de nuestro país, ¿no? La política económica tiene objetivos. El objetivo principal de la política económica es mejorar el bienestar de la población y lograr una economía estable, eficiente y justa. Entre los objetivos vamos a tener lo que es el crecimiento económico, donde se tiene que haber más riqueza y bienes para tener más riqueza, ¿no? Y asimismo el pleno empleo, que significa que debemos tener más trabajo para personas. La estabilidad de precios, que se debe de mantener los precios para controlar la inflación. Del mismo modo, la distribución justa de la riqueza, donde se debe bajar la pobreza y del mismo modo la desigualdad. También tenemos con respecto a lo que es el equilibrio en las cuentas externas, que se debe gastar menos de lo que tenemos en el comercio exterior. Asimismo, vamos a tener lo que son las disciplinas de la política económica. En este caso, tenemos lo que es la política fiscal, ¿no? La política fiscal es una administración, ¿no?, que administra los ingresos y gastos públicos. Asimismo, también vamos a tener lo que es la política monetaria. La política monetaria prácticamente viene a ser el manejo de los ingresos y gastos del Estado. Asimismo, también tenemos lo que es la política comercial. La política comercial prácticamente es el control de importaciones y exportaciones. También tenemos lo que es la política de los ingresos. La política de los ingresos es el manejo de los salarios y precios. Asimismo, también vamos a tener lo que es la política cambiaria. La política cambiaria prácticamente es el control de cambio de moneda nacional. Asimismo, tenemos lo que es la política social. La política social es aquel que busca prácticamente la distribución justa de la riqueza y la reducción de la pobreza, ¿no? En este caso, en programas de apoyo, asimismo, a familias pobres, ¿no? También tenemos aquí un organismo importante en la política económica, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que viene a ser el MEP. Su rol principal prácticamente es planificar, ¿no?, y dirigir y controlar prácticamente los presupuestos, ¿no?, de política fiscal, ¿no?, como es la inversión pública y las políticas económicas y sociales, ¿no?, prácticamente. Y también vamos a ver lo que es el sistema tributario, que es un organismo, en este caso, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, ¿no?, que va a recaudar prácticamente los tributos, ¿no?, que tiene tres componentes importantes. Dentro de esos tres componentes importantes tenemos lo que son los impuestos. Los impuestos son prácticamente obligatorios, pero sin recibir algo directo. En este caso tenemos el impuesto prácticamente a las rentas. Del mismo modo, tenemos el impuesto general de las ventas, ¿no? Y el otro componente importante es las contribuciones, que vienen son las aportaciones, pero que beneficiará en algo, ¿no?, al contribuyente. En este caso tenemos las contribuciones a salud y las contribuciones a lo que es a la Oficina Nacional de Pensiones, como también a Censico, ¿no? Y por último, vamos a tener lo que es el tributo de las tasas. El tributo de las tasas son pagos, ¿no?, por un servicio específico, ¿no? En este caso, de las importaciones y exportaciones de un bien a nuestro país, ¿no?, que se tiene que pagar una tasa, ¿no?, por esa importación y exportación que se hace, ¿no? Asimismo, vamos a tener lo que es el presupuesto público. El presupuesto público prácticamente viene a ser un instrumento de gestión estatal para la prestación de servicios y logro de metas con equidad, eficacia y eficiencia. Esto quiere decir, ¿no?, que las instituciones públicas cumplen sus objetivos, ¿no?, trazados. Del mismo modo, ellos van a cumplir sus objetivos, ¿no?, prácticamente con una menor cantidad de recursos, ¿no?, posibles, ¿no?
para lograr sus objetivos trazados en la institución, ¿no? Y tiene tres componentes importantes. En este caso, tenemos el gasto corriente, y el gasto corriente prácticamente se realiza, ¿no? El Estado, que realiza el Estado en el pago de los salarios de los profesores, de los trabajadores de salud y educación, ¿no? También, en este caso, va a ser el pago de la luz y el pago del agua, del mismo modo de la papelografía, ¿no? Y tenemos en el componente gasto de cápita, eso ya también es el gasto del Estado, donde tiene que hacer un crecimiento para nuestro Estado, en este caso, en la construcción, ¿no? De un hospital, de un colegio, asimismo de la compra de una ambulancia, ¿no? Como también tenemos finalmente el componente, el servicio de la deuda, en este caso de los dineros que nos hacemos préstamos de países internacionales, tenemos que pagar el capital y el interés, ¿no? En conclusiones, este tema es muy importante, se ha llegado, ¿no? En la política económica, ¿no? Es un conjunto prácticamente de acciones y decisiones que toma el gobierno para mejorar la economía de nuestro país, ¿no? Asimismo, tenemos un ente importante que es el Sistema Nacional, ¿no? De Aduanas y de Administración Tributaria, quien recauda prácticamente nuestros tributos, ¿no? A través de los impuestos y contribuciones y tasas, ¿no? Para tener dinero y así poder, ¿no? Construir, ¿no? Colegios, hospitales, del mismo modo para hacer programas, para hacer ayuda a familias pobres, ¿no? Entonces, por lo tanto, doy gracias por esta explicación. Muchas gracias.